Nunca pensé que una sola noche pudiera partirme en dos, pero esa noche lo hizo. El cuarto del motel era tan pequeño que parecía contener más que muebles, contenía todo lo que yo llevaba meses intentando ignorar. El aire estaba denso, pesado, como si cada pared hubiera absorbido pensamientos que nunca me atreví a decir en voz alta. Apenas había espacio para moverse, y sin embargo, sentía que algo dentro de mí se expandía, empujando, buscando salida. Gary estaba ahí. Solo él y yo. Y eso era suficiente para que todo se volviera peligroso. La vida no siempre avisa cuando está a punto de cambiarte. A veces no da señales, no susurra advertencias. Simplemente se rompe, de golpe, como un vidrio que no sabías que estaba a punto de estallar. Logan llevaba meses fuera, trabajando en otra ciudad. Al principio, me decía a mí misma que era temporal, que todo tenía un propósito, que el esfuerzo valdría la pena. Y sí, lo extrañaba. Claro que lo hacía. Pero no era solo su ausencia lo que me estaba desgastando. Era el silencio. Las llamadas que se volvieron más cortas. Los mensajes que tardaban en llegar. Las conversaciones que ya no tenían profundidad, que parecían más una obligación que un deseo. Poco a poco, sin darme cuenta, lo que antes se sentía sólido comenzó a desmoronarse, no con ruido, sino con una calma inquietante. Y en ese vacío, algo empezó a crecer dentro de mí. Algo incómodo. Algo que no podía nombrar. Las noches solas se volvieron interminables. Me sentaba en la sala, mirando el teléfono, esperando, no sabía exactamente qué. Un mensaje diferente, quizá. Una señal de que aún importaba. Pero esa señal nunca llegó. Así que cuando le pedí a Gary que me llevara a ver a su padre, lo hice con una excusa práctica. Era algo sencillo, lógico. Un viaje corto, una distracción, una forma de llenar el tiempo. No pensé que ese viaje iba a abrir una grieta imposible de cerrar. Esa mañana empezó como cualquier otra, pero desde el momento en que me miré al espejo supe que algo no estaba bien. Por fuera, todo parecía en orden. Mi ropa, mi cabello, mi expresión, todo encajaba. Pero mis ojos delataban algo que ya no podía ocultar. Había cansancio. Había frustración. Pero también había otra cosa, algo más vivo, más peligroso. Algo despierto. Gary estaba en la cocina cuando le hice la propuesta. Estaba terminando su desayuno, relajado, como siempre. Tenía esa facilidad para tomarse la vida a la ligera que, en otro momento, me habría parecido irresponsable. Ese día, en cambio, me resultó extrañamente reconfortante. Bromeó sobre convencer a su padre de cambiar su viejo coche. Yo sonreí. Y en ese instante, algo hizo clic. Era fácil estar con él. Demasiado fácil. 2 horas después, todo se vino abajo. Un sonido seco. Un estremecimiento violento. Y luego, silencio. El coche murió en medio de la carretera, como si hubiera decidido que ya no podía seguir. Intentamos todo. Llamadas a mecánicos. Revisiones rápidas. Soluciones improvisadas. Pero nada funcionó. Cada intento fallido aumentaba la tensión, la frustración, y algo más. Algo que no tenía nada que ver con el coche. Cuando el sol empezó a caer, ya no había opciones. El motel apareció como una solución inevitable. Un cuarto. Una cama. Sentí una oleada de irritación. Mezclada con una incomodidad que no quería reconocer. El lugar era deprimente. Luz tenue. Aire estancado. Un silencio incómodo que parecía amplificarse con cada segundo. Esto es todo, murmuré. Gary, o quizá fue en ese momento cuando lo empecé a ver diferente, cuando dejó de ser solo el chico joven y se convirtió en alguien más, simplemente se encogió de hombros y sonrió. Es solo una noche. Sobreviviremos. Su tranquilidad me desconcertó más que la situación en sí. Me duché primero. Dejé que el agua corriera más de lo necesario, como si pudiera arrastrar mis pensamientos con ella. Me repetía datos.
Hechos simples. Tengo 47 años. Él tiene 22. Esto es temporal. Pero la mente no siempre obedece a la lógica. Cuando salí, él ya estaba acostado. O eso quise creer. La habitación se sentía diferente con él dentro. Más llena. Más viva. Me quedé de pie unos segundos, observándolo. Su postura relajada. Su respiración tranquila. Y entonces me di cuenta de algo que me incomodó profundamente. No era solo atracción. Si lo fuera, habría sido más fácil ignorarlo. Era algo más profundo. Más confuso. Soledad. La necesidad de ser vista. De ser deseada. Me acosté con cuidado, manteniéndome en el borde de la cama, como si unos centímetros de distancia pudieran protegerme. Pero en un espacio tan pequeño, la distancia no existe. En algún momento de la noche, algo cambió. No fue un movimiento brusco. No fue un gesto evidente. Fue el ambiente. El aire se volvió distinto. Más denso. Más consciente. Abrí los ojos lentamente. Y ahí estaba. Despierto. Mirándome. No hubo palabras. No hicieron falta. Ese tipo de momentos no necesitan explicación. Son como un punto exacto en el tiempo donde todo se alinea, donde entiendes que estás frente a una decisión que no tiene regreso. Podía apartarme. Podía fingir que no había pasado nada. Podía cerrar los ojos y seguir siendo la misma persona. Pero no lo hice. Porque en el fondo, ya no era la misma persona. No hubo prisa. No hubo impulsividad. Solo un reconocimiento silencioso. Dos personas, cargando vacíos distintos, encontrándose en el mismo lugar, en el mismo momento. Cuando se acercó, no lo detuve. Y cuando respondí, entendí algo que me estremeció. No era rebeldía. No era deseo sin sentido. Era algo mucho más simple y mucho más peligroso. Era la necesidad de sentirme viva otra vez. De sentir que alguien me veía. Que alguien me quería. La noche se volvió borrosa, como si existiera fuera del tiempo. Como si las reglas normales no aplicaran. No hubo promesas. No hubo futuro. Solo ese instante, suspendido, aislado del mundo. Y por primera vez en meses, no me sentí vacía. Después, el silencio regresó. Pero no era el mismo. Era más profundo. Más consciente. Más real. Él estaba a mi lado, tranquilo, pensativo. No había arrogancia en su mirada. No había ligereza. Solo, presencia. Nunca voy a olvidar este lugar, dijo en voz baja. Yo tampoco. Pero no por las razones que él creía. La mañana llegó demasiado rápido. El coche estaba reparado. Todo volvió a moverse, como si la vida hubiera decidido ignorar lo que había pasado. Empacamos sin hablar mucho. Cada gesto era automático. Mecánico. Pero por dentro, nada era igual. En el camino para recoger a Logan, mi mente era un caos. Culpa. Confusión. Y algo más, algo que me asustaba admitir. Una chispa de emoción. No sabía qué significaba. No sabía qué iba a pasar después. Pero sí sabía una cosa. El problema nunca fue el coche. La avería había sido solo un síntoma. Las verdaderas fracturas ya estaban ahí. Y entonces, justo cuando pensaba que lo peor había pasado, entendí algo que lo cambió todo. Gary no dijo una sola palabra en todo el trayecto. Ni una. No intentó acercarse. No intentó repetir lo ocurrido. Era como si esa noche hubiera sido suficiente para él. O peor aún. Como si para él nunca hubiera significado lo mismo. Y en ese momento, una nueva duda se abrió paso dentro de mí. ¿Y si no había sido un encuentro entre dos personas perdidas? ¿Y si solo había sido yo, buscando algo que él nunca estuvo realmente dispuesto a ofrecer?
Cuando finalmente vimos a Logan esperándonos, sentí que el aire desaparecía. Sonrió al verme. Como si nada hubiera cambiado. Como si todo estuviera intacto. Pero yo ya sabía la verdad. Algo dentro de mí se había roto, o quizá despertado. Y no había forma de volver atrás. Ni con Logan. Ni conmigo misma. Porque algunas noches no se olvidan. Y algunas decisiones, no se pueden deshacer.